Él era un empresario exitoso, dueño de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por varias ciudades de Brasil e incluso más allá de las fronteras, alcanzando capitales en América Latina. A sus 48 años, Carlos Oliveira había construido un imperio desde cero, comenzando con un pequeño hotel familiar heredado de su padre en una ciudad del interior de São Paulo. Su mansión, ubicada en los alrededores nobles de la capital paulista, era un verdadero palacio moderno. Paredes de vidrio que ofrecían vistas panorámicas de un jardín meticulosamente cuidado, piscinas infinitas que se fusionaban con el horizonte y habitaciones decoradas con obras de arte contemporáneas que valían fortunas. Sin embargo, a pesar de todo el confort material, Carlos vivía inmerso en una profunda soledad, un vacío que el dinero no podía llenar. Su rutina estaba llena de reuniones interminables, viajes de negocios y noches solitarias en suites presidenciales, pero nada de eso aliviaba el dolor latente de una pérdida irreparable que lo atormentaba desde hacía años. Hace exactamente 3 años, Carlos había contratado a Jessica como empleada doméstica tras una recomendación de una agencia confiable. Desde el primer día, ella destacaba por su obsesiva puntualidad. Llegaba exactamente a las 7 de la mañana, ni un minuto más ni menos, como si su vida dependiera de esa precisión. Vestía siempre de forma simple y funcional, jeans desgastados por el uso constante, una blusa blanca impecable que ella misma planchaba con cuidado, y tenis negros que parecían haber recorrido kilómetros interminables por aceras irregulares. Su rostro, marcado por finas líneas de fatiga alrededor de los ojos y la boca, cargaba una expresión de determinación tranquila, casi estoica. Cada paso que daba parecía calculado para no desperdiciar energía, como si estuviera racionando fuerzas para algo mayor, algo invisible a los ojos ajenos. Carlos, con frecuencia, observaba a Jessica desde lo alto de la escalera principal de mármol italiano, mientras ella cruzaba el amplio y bien cuidado jardín. La luz matinal se filtraba por las hojas de las palmeras importadas e iluminaba las flores exóticas, orquídeas raras y lirios perfumados, que él apenas notaba en su ajetreada rutina diaria. Jessica entraba por la puerta trasera, reservada para el personal, colgaba su abrigo gastado en un gancho desgastado y comenzaba a trabajar sin una palabra innecesaria. Su limpieza era impecable, cada superficie brillaba, cada objeto estaba en su lugar exacto, como si hubiera memorizado el diseño de toda la casa. Las comidas que preparaba eran simples, pero eficientes, desayunos equilibrados, almuerzos nutritivos, todo hecho con una precisión que intrigaba a Carlos. En 3 años de servicio, nunca un error, nunca una solicitud de permiso más allá de lo estrictamente necesario, nunca una queja sobre el salario o las condiciones. Él había intentado entablar conversación varias veces, ofreciéndole una taza de café fresco o preguntándole casualmente sobre su día, pero las respuestas eran breves, educadas, levantando barreras invisibles que lo dejaban aún más curioso. Esa mañana particularmente lluviosa, con el cielo gris de São Paulo dejando caer una llovizna fina e insistente, Carlos bajó a la cocina más temprano de lo habitual. El aroma del café recién pasado ya llenaba el aire, mezclado con el olor de pan tostado. Jessica estaba allí, como siempre, con movimientos rítmicos como los de una máquina bien engrasada, cortando frutas con precisión, arreglando la mesa con cubiertos pulidos. «Buenos días, Jessica», dijo él, sentándose a la mesa de mármol blanco veteado de gris, que había costado una pequeña fortuna. «Buenos días, señor Oliveira», respondió ella, sin levantar la vista de la estufa de gas de alta tecnología. Él fingió concentrarse en el periódico digital en su tableta, hojeando artículos sobre el mercado hotelero, pero en realidad la observaba de reojo.
Notó cómo se apoyaba en el mostrador de granito un segundo más de lo necesario, como si estuviera recuperando el aliento tras un esfuerzo invisible. Las profundas ojeras bajo sus ojos castaños, casi negros, delataban noches mal dormidas, quizás insomnios prolongados. La piel, antes morena y vibrante, ahora parecía pálida, marcada por venas sutiles en las sienes. Jessica parece cansada hoy. ¿Todo bien en casa? ¿O es el trabajo que está pesado?, preguntó él, intentando sonar casual y preocupado, sin invadir demasiado. Sí, señor, es solo el clima húmedo que me afecta así, mintió ella con una voz neutra, sirviendo el café en una taza de porcelana fina, las manos firmes a pesar de todo. Carlos no creyó en la excusa. El clima de San Paulo era impredecible, pero aquello iba más allá. Tomó un sorbo del café caliente, sintiendo el amargor en la lengua, y decidió no presionarla por el momento. El día continuó como de costumbre. Carlos subió a la oficina en el piso superior, una sala amplia con vistas a la ciudad, donde manejaba informes de ganancias trimestrales, negociaciones de adquisición de nuevos hoteles y llamadas internacionales con inversionistas. Pero su mente vagaba constantemente hacia Jessica. Había algo en ella que lo inquietaba profundamente, una aura de misterio, de algo no dicho, como si cargara un peso invisible que la consumía por dentro. Recordaba a empleados anteriores, algunos perezosos, otros charlatanes, pero Jessica era diferente, un enigma ambulante. Por la tarde, mientras ella limpiaba el salón principal, un espacio vasto con sofás de cuero italiano, alfombras persas y cuadros abstractos en las paredes, Carlos oyó un sonido apagado, como algo rompiéndose. Bajó las escaleras corriendo, el corazón acelerado por un mal presentimiento. Encontró a Jessica arrodillada en el suelo de madera pulida, recogiendo fragmentos de un jarrón de cristal que había caído de una estantería alta. «Disculpe, señor Oliveira, fue descuido mío. Pago el daño, puede descontarlo de mi salario», dijo ella con la voz temblorosa por primera vez en años, los ojos bajos evitando el contacto. Por primera vez, Carlos vio una grieta en su armadura. Vulnerabilidad pura en los ojos anegados, las manos temblando ligeramente al juntar los fragmentos afilados. «No te preocupes por eso, Jessica. Fue solo un accidente. Los jarrones se rompen. Lo importante eres tú. Estás bien. Pareció que tropezaste», insistió él, agachándose a su lado para ayudar, percibiendo el sutil olor a jabón en su ropa. Ella asintió rápidamente, pero al levantarse, se tambaleó ligeramente, apoyándose en la mesa de centro de vidrio templado para recuperar el equilibrio. Carlos extendió la mano para ayudarla, pero ella retrocedió instintivamente, como si el contacto fuera una amenaza. «Estoy bien, señor. Solo un poco mareada por la lluvia». Él no insistió, pero aquello lo dejó aún más alerta. En la hora del almuerzo, que ella preparaba con su eficiencia habitual, un filete a la parrilla con ensalada fresca y arroz integral, Carlos notó que Jessica apenas tocaba la comida que había reservado para sí misma en una vieja y abollada lonchera. Sentada en un banquillo en la cocina, daba bocados mínimos, más moviendo el plato que comiendo. «Lleva las sobras a casa, Jessica. Hay comida de sobra aquí. No hará falta», ofreció él, intentando sonar generoso sin parecer paternalista. «No necesito, señor. Tengo suficiente en casa. Gracias por la oferta», rechazó ella como siempre, con una rapidez que denotaba hábito. Carlos comenzaba a percibir un patrón emergente. Rechazos constantes a cualquier forma de ayuda, una feroz independencia que parecía ocultar algo mucho mayor, quizás un orgullo herido o una necesidad desesperada. Más tarde esa tarde, mientras él fingía revisar correos en el celular en la sala contigua, la vio abrir discretamente su bolso en la cocina. De él sacó un frasco de medicamentos caros,
de esos con etiquetas en inglés que solo se encuentran en farmacias especializadas, en medicinas importadas para dolores crónicos o condiciones graves. Se tragó 2 pastillas rápidamente con un sorbo de agua del grifo y guardó el frasco como si fuera un secreto peligroso. Aquello lo alarmó profundamente. No era una aspirina común ni un analgésico genérico. Era algo serio, tal vez para combatir un cansancio extremo o estrés acumulado. ¿De verdad está todo bien, Jessica? Si necesitas un médico, puedo llamar al mío particular. No es ninguna molestia, dijo él, entrando en la cocina con pasos ligeros, intentando no asustarla. Ella se sobresaltó, cerrando el bolso con un clic rápido. Es solo un dolor de cabeza recurrente, señor. Nada serio. Pasa con esto. Pero Carlos no creyó en la excusa superficial. Sus ojos evitaban los de él, y había un temblor sutil en su voz. El resto de la tarde la observó con más atención que nunca. Pausas sutiles cuando pensaba que nadie la veía. Respiraciones profundas y controladas antes de subir las escaleras con la aspiradora. Un cansancio que iba más allá de lo físico y tocaba lo emocional. A las 5 de la tarde en punto, ella guardó los productos de limpieza en el armario organizado, tomó su bolso y se despidió en la puerta de la cocina. «Buenas tardes, señor Oliveira. Hasta mañana». Carlos asintió, murmurando un «buenas tardes» distraído, pero algo dentro de él lo impulsaba a actuar. Minutos después, motivado por una mezcla de preocupación genuina e irresistible curiosidad, decidió seguirla. Una decisión impulsiva, contraria a sus principios éticos, pero guiada por un instinto paternal que no sentía desde hacía años. La siguió en coche, un sedán lujoso negro que se mezclaba con el caótico tráfico de Sao Paulo, manteniendo una distancia segura para no ser notado. Jessica tomó un autobús abarrotado en la avenida principal, rumbo a los suburbios más pobres de la ciudad, donde el asfalto daba paso a calles de tierra y casas apretadas. Bajó en un barrio humilde, con calles estrechas iluminadas por postes precarios, edificios deteriorados, cubiertos de grafitis y el olor a alcantarilla mezclado con el de comida callejera. Caminó apresurada, esquivando charcos de la lluvia reciente, hasta llegar a un hospital público inmenso, el más grande de la región, conocido por atender casos graves con recursos limitados y filas eternas. Carlos estacionó el coche en una calle lateral, se puso un gorro para disfrazarse y la siguió por el concurrido vestíbulo, lleno de pacientes ansiosos, familiares exhaustos y el constante murmullo de llamadas médicas. Jessica subió al 3er piso, en un elevador abarrotado, el sector de oncología pediátrica, un lugar que Carlos conocía demasiado bien. Había donado grandes sumas anónimamente años antes, tras una pérdida personal que lo marcó para siempre. Escondido detrás de una columna en el corredor esterilizado, con un fuerte olor a desinfectante y tristeza acumulada, vio a Jessica entrar en una habitación simple, con camas compartidas y cortinas finas separando a los pacientes. Por la puerta entreabierta divisó a una niña de unos 9 años, delgada como un palo, calva por los efectos de la quimioterapia, conectada a aparatos que bipaban rítmicamente. Pero sus ojos, grandes y expresivos, brillaban con una alegría pura al ver a su madre. «Mamá, viniste temprano hoy. ¿Trajiste el libro de aventuras que prometiste?», preguntó la niña, con voz débil pero animada, extendiendo sus bracitos flacos. Jessica sonrió. Una sonrisa genuina, cálida, completamente diferente de la educada y distante que mostraba en el trabajo. «Sí, lo traje, Laura. Vamos a leer juntas ahora mismo». «¿Cómo estuvo tu día, mi princesa?». Carlos sintió un golpe en el estómago, como si el aire hubiera sido succionado del ambiente. Todo tenía sentido ahora. El cansancio extremo, los rechazos constantes a ayuda, los medicamentos caros para soportar el ritmo. Jessica no luchaba solo por sí misma.
Ella luchaba por la vida de su hija, una batalla silenciosa y desesperada contra una enfermedad implacable. Se alejó discretamente con el corazón pesado y abordó a una enfermera de mediana edad en el mostrador central, que tecleaba informes en una computadora antigua. Disculpe que la interrumpa, pero soy el empleador de Jessica. Acabo de descubrir lo de su hija. ¿Puede contarme más sobre la situación? Quiero ayudar de alguna forma, dijo él, mostrando su identificación para ganar confianza. La enfermera, tras dudar y asegurarse de que nadie escuchaba, confirmó con voz baja. Laura tiene leucemia linfoblástica aguda, diagnosticada hace 2 años y medio. Es un cáncer agresivo, pero tratable si se detecta a tiempo. El problema es que llegó avanzado. El tratamiento es caro. Medicamentos importados, sesiones de quimioterapia intensiva, exámenes constantes. El sistema público cubre lo básico, pero los extras, que marcan la diferencia entre un 60% y un 90% de posibilidades de cura, Jessica los paga de su propio bolsillo. Trabaja incansablemente, vendió todo lo que tenía y aún así está al límite. Pasa muchas noches aquí, en el subsuelo, durmiendo en colchones improvisados para no dejar a la niña sola. Es una madre guerrera, pero se está destruyendo. Carlos volvió a casa aturdido, conduciendo por las avenidas congestionadas bajo la lluvia que ahora caía con más fuerza, los limpiaparabrisas trabajando furiosamente. Esa noche no pudo dormir. Caminó por la mansión vacía, el eco de sus pasos en el piso de mármol amplificando su soledad. Pensó en la cruel ironía. Él, con millones en cuentas bancarias offshore, inversiones en acciones y propiedades que generaban ingresos pasivos, mientras Jessica sacrificaba todo, salud, sueño, dignidad, por migajas. Recordó su propio dolor, una herida que nunca había sanado por completo. Había perdido a su hijo, Pedro, por la misma enfermedad años atrás, cuando el niño tenía solo 7 años. En ese entonces, Carlos tenía dinero para los mejores tratamientos del mundo, clínicas privadas en Suiza, médicos renombrados en pero ni eso salvó a Pedro. La leucemia ganó, dejando un vacío que lo llevó a aislarse del mundo, enfocándose solo en los negocios. Ahora veía una oportunidad de redención, de usar su fortuna para algo que realmente importara. Al día siguiente, Carlos esperó a Jessica en la entrada principal de la mansión, algo que nunca hacía. Ella llegó puntual como siempre, pero con ojos hinchados y rojos, como si hubiera llorado durante la noche. Durante el desayuno, que ella sirvió con su eficiencia habitual, él intentó indagar con cuidado. «Jessica, ¿tienes familia aquí en Sao Paulo? ¿Hijos, quizás?» Ella dudó por un momento, la cuchara deteniéndose en el aire. «Sí, una hija, Laura, de 9 años. Fue el primer dato personal real en 3 años de convivencia diaria. Debe ser una edad hermosa, llena de energía y curiosidad», comentó él, intentando mantener un tono ligero. Jessica asintió, pero sus ojos se humedecieron sutilmente y se retiró a la cocina con una excusa murmurada sobre lavar los platos. El día transcurrió tenso, con Carlos observándola más de cerca. Y, por la tarde, lo inevitable ocurrió. Mientras aspiraba la alfombra persa en el salón, Jessica se detuvo de repente. Se apoyó en la pared crema y colapsó en el suelo, la aspiradora cayendo con un golpe sordo. Carlos corrió desde las escaleras, el corazón acelerado, revisando su pulso rápido y la respiración entrecortada. Tomó el teléfono para llamar a una ambulancia. «No, por favor, no llame a nadie, señor. Me recupero», suplicó ella, despertando minutos después en el sofá, los ojos llenos de pánico. «Jessica, te desmayaste. Esto no es normal. Necesitas ayuda médica urgente». Las lágrimas corrieron por su rostro, mojando el tapizado. «No puedo perder este empleo.
Lo necesito más que nunca. Es por Laura. Ella está enferma. Él la ayudó a sentarse en el sofá suave, ofreciéndole un vaso de agua con limón para calmarla. Dime la verdad, Jessica. ¿Qué está pasando de verdad? Te seguí ayer. Vi el hospital. Vi a Laura. El rostro de ella palideció, las manos temblando. Se derrumbó en un llanto profundo, sollozando como si años de dolor acumulado finalmente se desbordaran. Contó todo, con la voz entrecortada. El diagnóstico devastador 2 años y medio atrás, cuando Laura comenzó con fiebres inexplicables y moretones que no sanaban, la venta de todos sus bienes, el pequeño apartamento, joyas familiares, hasta el viejo coche, para pagar los primeros meses de tratamiento, las noches sin dormir en el subsuelo del hospital, durmiendo en colchones viejos junto a otras madres desesperadas, el miedo constante de no poder pagar los medicamentos importados que daban a Laura una chance real de sobrevivir. Laura es todo para mí. El padre nos abandonó poco después del diagnóstico. Dijo que no podía soportar la presión, que no había firmado para esto. Me dejó sola, trabajando día y noche para mantenerla viva. Carlos sintió una sorda rabia hacia el hombre cobarde, pero también una profunda empatía. Entiendo tu dolor mejor de lo que imaginas, Jessica. Perdí a mi hijo, Pedro, por la misma leucemia. Tenía solo 7 años. Tenía todo el dinero del mundo para tratamientos de punta, pero no fue suficiente. La enfermedad se lo llevó, y desde entonces me cerré al mundo, enfocándome solo en los negocios. Jessica lo miró sorprendida, las lágrimas deteniéndose por un instante. Lo siento mucho, señor Oliveira. No lo sabía. Él continuó, la voz quebrada por una emoción rara. Quiero ayudar, Jessica. Pagar el tratamiento completo de Laura, los medicamentos premium, exámenes avanzados, todo. No es caridad, es lo que haría por cualquiera en tu posición, especialmente ahora que lo sé. Ella se negó vehementemente al principio, el orgullo hablando más fuerte. No, señor, no es su responsabilidad. Laura, quiero decir, Laura es mi hija, mi lucha. Aceptar esto sería admitir derrota. Pero Carlos insistió con paciencia, usando lógica y emoción. Si fuera al revés, si yo necesitara ayuda y tú pudieras darla, ¿me dejarías sufrir por orgullo? Piensa en Laura. Ella no merece pagar el precio de tu dignidad. Tras una larga conversación llena de lágrimas y silencios pesados, Jessica aceptó con condiciones estrictas: continuar trabajando normalmente, sin trato especial, encontrar una forma de devolver el favor en el futuro, quizás con horas extras o algo simbólico, y que Laura no supiera de la ayuda para que creciera creyendo en la fuerza de su madre sola. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Carlos pagó discretamente los medicamentos premium, asegurando una habitación privada en el hospital con más comodidad, cama mejor, TV, incluso juguetes para Laura. La visitó por primera vez, presentado como un amigo de la mamá del trabajo. Laura, con ojos curiosos y una sonrisa débil pero sincera, lo conquistó de inmediato. ¿Es usted el jefe de mamá? Ella dice que es bueno y justo. ¿Le gusta leer historias también? Conversaron sobre dibujos que Laura hacía en la cama del hospital, sobre flores. Ella amaba las rosas rojas, soñando con plantar un jardín algún día. Carlos habló de Pedro, creando un lazo emocional profundo, compartiendo recuerdos dolorosos que lo ayudaban a sanar. Meses después, la relación entre Carlos y Jessica evolucionó sutilmente. Las cenas juntos en la mansión se convirtieron en rutina, no más como patrón y empleada, sino como amigos. Jessica se abrió sobre su pasado pobre en el interior del Nordeste, el matrimonio fallido con un hombre egoísta, la lucha por criar a Laura sola antes de la enfermedad. Carlos confesó su soledad tras la pérdida, como los negocios se convirtieron en un refugio vacío,
Una noche, tras una sesión de quimioterapia exitosa que dejó a Laura más fuerte, él propuso con el corazón acelerado: «Vengan a vivir aquí en la mansión. Hay espacio de sobra y podemos formar una familia de verdad. Yo cuidaré de ustedes». Jessica, emocionada, dudó por días, pero aceptó, viendo el amor genuino en los ojos de él. Laura, al saberlo, saltó de alegría a pesar de la debilidad. «Vamos a plantar rosas en el jardín grande y usted será como un papá para mí». 6 meses después, los exámenes mostraron remisión completa para Laura. La niña, ahora con cabello creciendo fino y rizado, corría por el jardín de la mansión, plantando semillas de rosas con Jessica y Carlos. Inspirado por el viaje, Carlos fundó el Instituto Pedro y Laura, una organización sin fines de lucro que ayudaba a familias necesitadas con niños sufriendo de cáncer infantil, financiando tratamientos, ofreciendo apoyo psicológico e incluso alojamiento temporal. Jessica gestionaba el instituto, usando su experiencia personal para empatizar con las madres desesperadas, coordinando voluntarios y eventos de recaudación. En el día del lanzamiento del instituto, en un evento emotivo con familias beneficiadas y médicos invitados, Carlos pidió a Jessica en matrimonio en el escenario, arrodillándose con un anillo simple de diamante. «Me diste un propósito nuevo, Jessica. Me diste una familia. ¿Quieres casarte conmigo?» Ella dijo que sí, entre lágrimas y aplausos. Se casaron en el jardín de la mansión, bajo un arco de rosas rojas plantadas por Laura, que lanzó pétalos como dama de honor. Años después, la familia crecía fuerte, Laura sana, asistiendo a una escuela privada y soñando con ser médica. El instituto salvando cientos de vidas anualmente. Carlos y Jessica, casados y felices, viajando juntos para expandir la red de hoteles con un enfoque social. Carlos, otrora solitario y vacío, había encontrado el amor verdadero y un legado duradero. La esencia de la vida, aprendieron juntos, está en ayudar a los demás, amar incondicionalmente y recomenzar, incluso desde las cenizas del dolor más profundo. Las rosas en el jardín florecían cada año, simbolizando esperanza renovada y la belleza que surge de la adversidad. Si te emocionaste con esta historia de superación, amor incondicional y segundas oportunidades que cambian vidas, no pierdas tiempo. Sigue el canal ahora para no perderte ninguna narrativa inspiradora como esta. Dale un like generoso para difundir este mensaje de esperanza a más personas y comenta abajo qué parte más tocó tu corazón o desde qué ciudad nos estás acompañando. Tu interacción hace toda la diferencia y nos motiva a crear más contenidos así. Juntos construyamos una comunidad de positividad y transformación.